Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a un nuevo servicio este domingo. Inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Señor Padre nuestro, Señor que estás en los cielos y en la tierra, Señor, te doy gracias por este día, te doy gracias por esta tarde, Señor, te doy gracias por el privilegio que tenemos de despertar un nuevo día. Te doy gracias, Señor, por que esta semana vimos lluvia, Señor, te doy gracias, Señor, porque eso ayuda a las plantas, Señor, y nos hace feliz ver el cambio de clima que significa el cambio de las temporadas, Señor. Te doy gracias por todo, Señor. Te pido, Señor, que cuides a los hermanos, Señor, que nos estén viendo ahorita, Señor, que este mensaje y esta alabanza pueda tocar sus corazones, Señor. Te pido, Señor, que cuides al pastor, Señor, que cuando pase aquí, que las palabras que él diga, Señor, que sean de sabiduría, Señor. Te doy gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No hay pared que no
aquí, Padre, bajo tu presencia, Padre, porque podemos alabar tu nombre, Padre, porque podemos tomar este momento para escuchar de tu palabra, Padre. Te pido que el mensaje que salga de la boca del pastor sea de bendición para cada uno de nosotros, Padre. Te pido, Padre, que por favor ese mensaje toque nuestro corazón y que sepamos qué tipo de discípulos somos, Padre. Que si somos un discípulo fiel a ti, Padre. Gracias, Padre, te damos por todo lo que tú nos das en el amor de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, buenas tardes. Privilegio nuevamente estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Hoy vamos a terminar con la serie Los discípulos del Señor. Ya saben, vimos el discípulo falso, Judas, el discípulo secreto, José de Arimatea, el discípulo caído, Pedro, y ahora vamos a hablar acerca del discípulo fiel. Yo no sé si usted escuchó la alabanza, pero en la alabanza dice que Dios hace lo que sea con tal de encontrarnos. Y por lo menos en mi caso fue lo que pasó. Él dejó todo para alcanzarme a mí. Dejó las 99 y fue por la oveja perdida que era yo. Pero usted que me está escuchando probablemente también sea esa oveja perdida. O tal vez en este momento le está hablando el Señor y le dice: tú eres la oveja perdida y vine por ti. Entonces, ¿qué más señal necesitamos cuando reconocemos que Dios dejó todo para alcanzarnos a nosotros? En mi caso, déjenme decirles que el hecho de saber que Él hizo todo a un lado para alcanzarme a mí, a pesar de todo en lo que yo andaba, y tuvo tiempo, dedicó ese tiempo para alcanzarme a mí, eso es suficiente para yo saber que yo soy amado por Él. Escuchen eso, hermanos, porque eso sería suficiente para entender que somos amados por Él. La palabra dice que todos somos su creación, pero solo aquellos que lo aceptamos como Señor y Salvador, tenemos potestad de ser llamados hijos de Dios. Todos somos su creación, pero el Evangelio de Juan dice que solo aquellos que lo hemos reconocido como Señor y Salvador, nos ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, yo que lo he reconocido, usted también seguramente que lo ha reconocido como Señor y Salvador, podemos decir que somos sus hijos. Si nosotros somos esa oveja perdida y que Él nos alcanzó, entonces podemos decir que somos amados, sus hijos, amados. Pero la pregunta ahora surge: yo como discípulo cumplo con esa gran responsabilidad de corresponder ese amor a mi Señor. Esa es una pregunta para todos nosotros el día de hoy. Yo lo invito a que el día de hoy abra su corazón. Cuando vimos al discípulo falso, dijimos: no, yo no soy. Pero al terminar el mensaje nos fuimos con esa tarea pensando si éramos nosotros. El discípulo secreto, el discípulo caído, y ahora que es el discípulo fiel, todos levantamos la mano. Yo. Pero vamos a ver qué dice la Escritura. Y vamos a comparar lo que pasa con el apóstol Juan. Y vamos a ver si nosotros somos los discípulos fieles o no. Que tendríamos que hacer sería otra pregunta. Así que yo lo invito. El día de hoy vamos a ver el discípulo fiel. Para esto los invito a ver el Evangelio de Juan, capítulo 19, del 25 al 27. Y antes de que lo leamos, déjenme darles el contexto.
El jueves estamos hablando de los días de la última semana de vida de nuestro Señor Jesús en la tierra antes de que resucitara y ascendiera a los cielos. El jueves en la noche lo apresan en el jardín de Getsemaní. Allí es donde Pedro sale a su encuentro frente de los guardias, le corta la oreja a Malco, se la repone, nuestro Señor se la vuelve a pegar. Todos los discípulos se van. Pedro dice que andaba ahí en el patio viendo el juicio que le estaban haciendo, pero se van el viernes, todos se van, no aparece nadie en las escrituras que estuviera con él. Imagínense ese momento de nuestro Señor Jesús rumbo a la cruz solo. Esa gente que lo recibió antes con aplausos y poniendo palmas en el suelo, diciendo Hosana, Hosana, ahora eran los mismos que decían crucifícalo, crucifícalo. Y ahí va rumbo a la cruz. Estando en la cruz se da este pasaje donde el único discípulo presente en ese momento tan difícil para nuestro Señor Jesús es su discípulo amado, su discípulo fiel. ¿Quién más? Juan. Él es el único, el fiel, el que estuvo ahí, el discípulo Juan. Y esto es lo que pasa en Juan capítulo 19 del 25 al 27. Y dice, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Si ustedes se dan cuenta, pura mujer ahí. Versículo 26. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado el discípulo a quien él amaba, le dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego le dijo al discípulo, o sea Juan, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, ese discípulo, o sea Juan, la recibió en su casa. Déjenme decirles también que nuestro Señor Jesús tuvo hermanos y hermanas. La Escritura lo dice, no dice cuántos, pero sí tuvo. Y resulta aquí interesante por qué María no se fue a vivir con sus otros hijos, que hubiera sido lo más común. Pero no, Jesús le dice a su mamá, vete con Juan a su casa, y Juan desde ese momento le abre la puerta y María vive en la casa de Juan a partir de entonces. Ahí hay un mensaje de que nuestro Señor Jesús le deja a los discípulos, a su iglesia, el cuidado de su madre, ya no de su familia, sino de los discípulos. ¿Cuál es el mensaje que hay ahí? Cuando nosotros conocemos del Señor, muchas veces es el punto de distanciamiento con muchos miembros de nuestra familia, porque nuestro Señor Jesús mismo lo dijo, yo vengo a dividir familias, y es cierto. Cuando uno acepta al Señor Jesús, ahí ves, los papás nos dejan de hablar, la mamá se enoja, los hermanos ya no nos quieren ni saludar, algunos amigos se retiran. Bueno, no eran amigos entonces, pero muchos se van. Entonces, en la iglesia uno crea una segunda familia, que es la familia de Cristo. Y por eso nos llamamos, los creyentes, nos llamamos hermanos. Y cuando nos vemos, nuestro corazón se llena de gozo al verlos. Hermano, ¿cómo estás? Hermana, ¿cómo estás? Que es diferente con la familia. Y ves, con la familia no pasa eso. Pero en este momento nuestro Señor Jesús a los discípulos, a la iglesia nueva que Él viene a establecer, le deja el cuidado de su madre. Qué interesante ese mensaje que hay ahí. Déjenme recordarles que nuestro Señor Jesús vino a establecer las dos instituciones más importantes que hay sobre la faz de la tierra, que es la iglesia y la familia. Entonces, la familia aquí forma un papel muy importante para el cuidado de su mamá. Pero dice que quien estaba junto a María era el discípulo a quien él amaba, Juan.
Entonces ahí vemos ya que hay una fidelidad distintiva de Juan. No aparece ningún otro discípulo, solamente Juan. Y no aparece Juan de lejos, porque Pedro sí estaba de lejos, dice la Escritura. Cuando estaban en el jardín, en el juicio, dice que Pedro andaba de lejos. No se atrevió a estar al frente. Aquí Juan está al frente con 4 mujeres y es el único varón, único discípulo que está ahí frente a él. Fidelidad de Juan. Vamos a ver las características de un discípulo fiel. Primera característica es: los discípulos fieles se entregan. Los discípulos fieles se entregan. Dice en Mateo capítulo 4 del 21 al 22, dice, cuando Jesús estaba caminando y estaba en el llamado de los apóstoles, dice, más adelante vio a otros 2 hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó. ¿Y qué dice el versículo 22? Dice, dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. A mí me hubiera gustado tener ese tipo de reacción y debo confesarles que mi respuesta no fue así. Yo mucho tiempo luché para reconocer que Dios me estaba llamando y que era el mejor camino que yo tenía. Pero mi ceguera espiritual, mi necedad humana, era yo un hombre necio y rebelde, que yo sabía que Dios me estaba llamando y que era lo mejor, y yo me negué. Y le daba la vuelta a mi Señor, y le daba la vuelta, y cada vez me iba peor y peor y peor, hasta que yo reconocí que el único camino que yo tenía para encontrar sentido en mi vida era Él. Y ahí fue donde mi vida cambió. Hasta que yo lo empecé a seguir. Yo no sé usted, pero probablemente el Señor ya lo está llamando desde hace tiempo. Y tal vez usted sea una persona necia, como yo era, o necio, como yo era. Pero el Señor es paciente. Y el Señor lo que quiere es lo mejor para nosotros. Nada más que nosotros somos los que creemos que porque nos va a quitar aquello que nos gusta, aquello que es tradición, aquello que es bonito, va a ser malo. Y qué equivocado estábamos. Yo pensé que dejar el alcohol me iba a librar de ser feliz, me iba a librar de disfrutar una fiesta. Totalmente equivocado, porque ahora me doy cuenta de que yo no necesito alcohol para ser feliz. Yo no necesito consumir alcohol y estar en medio de esa gran algarabía que genera ese estado de alcoholismo para ser feliz. Al contrario, ahora que no lo tengo, ahora puedo ver las cosas con más claridad. Pero en este momento donde Jesús va caminando, dice que Juan y Jacobo, al verlo, el Señor les dijo, sígame, y ellos dicen que dejaron todo y lo siguieron. Desde ahí vemos algo diferente con Juan, que desde un principio empezó a caminar con él fielmente. Entonces, la primera característica es de que los discípulos fieles se entregan. Juan dejó todo. Dejó su trabajo, porque dice que dejó las redes, dejó su familia, dejó su casa. Y aquí viene algo interesante en Mateo 16, 24, y dice, luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Vamos a entender ese versículo, porque de pronto, si no lo entendemos bien, podemos malinterpretar qué es seguir a Jesús. De pronto no entendemos cuál es el verdadero llamado de seguirlo a Él. Fíjense lo que dice, si alguien quiere ser mi discípulo. Yo le pregunto a usted le gustaría ser
el discípulo amado? Sí, yo sí, pastor, yo sí. Ok, vamos a ver qué es lo que él nos dice que hay que hacer. Dice, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Fíjese bien, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Primero, para negarse a sí mismo, tenemos que dejar cosas atrás. Cuando hablamos de dejar cosas atrás, vamos a tener que dejar aquello, sobre todo aquello que nos estorba. Hay muchas cosas que cuando no conocemos a Jesús, las andamos cargando y nos estorban para avanzar saludablemente. ¿Cómo qué? Rencores, resentimientos, malos deseos escondidos, envidia, ira. ¿Qué tal deseos sexuales no permitidos? Todo ese tipo de sentimientos, de deseos carnales, los tenemos que dejar. Eso no nos va a ayudar a seguir caminando. Entonces, cuando dice negarse a sí mismo, va a requerir que usted esté dispuesto a dejar todo aquello que estorba para seguir a nuestro Señor. Ahora, tal vez no tenga que preocuparse en este momento si usted es nuevo en el Evangelio. Tal vez no tenga que preocuparse de la lista de cosas que tiene que hacer. Solo deje que el Señor se lo revele y usted solito va a darse cuenta qué es lo que usted tiene que dejar. El problema cuando somos rebeldes es de que cuando nos dicen no hagas eso, ¿qué hacemos? Sí lo hacemos. Hasta más lo hacemos. Yo conozco a gente que le digo no y ¿por qué no? Ahora sí. Yo era así. Entonces, muchas veces cometemos el error de decirle a alguien, es que tienes que dejar esto. No. Deje que el Señor se lo diga. Solamente tenemos que estar dispuestos a caminar con el Señor y Él mismo nos los va a quitar. Yo no recuerdo el día cuando me di cuenta que ya no necesitaba el alcohol. Sí recuerdo cuando estaba saliendo en aquella clínica que yo lo pedí a mi Señor que me lo quitara. Y un día de pronto me di cuenta que ya no lo necesitaba. Es que Él nos los quita. Nosotros no lo podemos hacer porque lo queremos hacer. Nos trae placer, nos alimenta nuestro ego. Muchas cosas pasan. Entonces, negarse a sí mismo es dejar las cosas atrás. ¿Cuáles? Deje que el Señor le revele cuáles son las cosas. Porque lo que usted tiene que hacer es diferente a lo que yo tengo que hacer. Y cada uno de nosotros es algo distinto. Así que deje que el Señor le revele. Algunas cosas estoy seguro que usted ya sabe cuál es. Sobre todo aquello que va en contra de los mandamientos de nuestro Señor. Entonces, eso es negarse a sí mismo. 2, tomar su cruz. ¿Qué es tomar la cruz? Tomar la cruz es poner las cosas arriba. Cuando hablamos de cruz, hablamos de nuestro Señor Jesús. Hay cosas, déjenme decirles, que ya no le corresponden a usted. Yo conozco a personas que guardan mucho rencor en su corazón. Déjeme decirle que deje que el Señor se encargue de eso. Sobre todo si su rencor tiene que ver con el pasado, con el abuso anterior, con algo que ya no hay manera de reponer, con algo que ya no hay manera de corregir. Esa sanación del alma, deje que el Señor la haga. Yo vivía con mucho rencor. Yo vivía en una competencia de querer ser el mejor. Ese tipo de vida es muy triste, es muy miserable porque uno nunca va a ganar. Pero cuando uno se lo deja al Señor, y eso es lo que significa tomar su cruz, poner las cosas arriba y dejar que Él lo haga, pero no usted, no yo no puedo. Yo no sé si ya se dio cuenta, pero usted no puede cambiar a las personas. Por más que le diga a una persona que cambie, no va a cambiar, a menos que quiera o que el Señor lo haga. Pero usted no va a cambiar a nadie. Entonces, niéguese a usted.
Empiece con usted. Deje esas cosas que le estorban para caminar en santidad con el Señor. Ponga las cosas arriba. Deje que nuestro Señor se encargue de los demás. Y dice, y sígueme. O sea, ponga a Jesús por delante. Usted va atrás. Usted ya no va a ir adelante. Porque cuando uno no conoce del Señor, ¿quién es el número uno? Pues yo. ¿Y quién es el más importante? Pues yo. ¿Y quién tiene, siempre dice lo que se tiene que hacer? Pues yo. Todos somos yo. Por eso es que las cosas nos salen mal. Porque todo lo queremos hacer con nuestra propia sabiduría. Y dice la palabra de Dios en Proverbios, no seas sabio en tu propia opinión. Tenemos que dejar que nuestro Señor Jesús vaya adelante y nosotros lo vamos siguiendo. La oración que nos enseñan a hacer siempre es, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Para toda oración le exponemos nuestra petición al Señor, pero cerramos la oración siempre diciendo, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Por qué? Porque si se hace mi voluntad, esto no va a funcionar, hermano. Ya probó usted cuando usted hizo su voluntad y cómo le fue. No me platique. Pero ¿cómo nos fue cuando hicimos nuestra voluntad? Mal. Dejemos que nuestro Señor vaya adelante. Nosotros vamos atrás. Y siempre, Señor, si tú me dices que si tú vas conmigo, yo voy. Si tú no vas conmigo, yo no voy. Y esa ha sido mi oración. Y seguramente muchos de ustedes que me están escuchando, esa ha sido la oración. Señor, si tú vas adelante de mí, yo voy. Pero si tú no vas conmigo, yo no voy. Porque ir solo, sin Dios, mejor no vaya, hermano. No vaya, no lo haga. Espere a que el Señor le confirme que es lo correcto y entonces va. Cerrando aquí. Negarse a sí mismo es dejar lo que lo estorba a uno. Cargar la cruz es dejar todo en manos del Señor Jesús. Y seguirlo es que Jesús vaya adelante. No usted. Jesús, ponerlo por delante. No amemos al mundo. La vida cristiana no es una decisión que se toma una sola vez, sino un diario caminar. Junto a la entrega viene el sacrificio. Eso es bien importante, hermano. Sobre todo si usted es un nuevo creyente. El hecho de que hoy, domingo, en familia, está usted escuchando el mensaje y dice, sí, yo quiero seguirte, Señor, ahora que escucho este mensaje, yo quiero ser el discípulo amado, yo estoy dispuesto. Es bonito el momento, precioso en familia, lo hace uno. Pero la prueba viene mañana. La prueba viene pasado mañana. La prueba viene cuando nadie nos ve. La prueba viene cuando nadie nos conoce y podemos hacer algo que creemos que nadie se da cuenta. Ahí es donde viene la prueba. Por eso, seguir al Señor no es una decisión de una vez, de una sola vez, sino es un constante caminar. Probablemente muchos ya llevamos años caminando con el Señor y llegan momentos donde estamos en prueba, como pasó con Pedro, como pasó con Juan. Así que yo lo animo, que cuando camine, que esté dispuesto a caminar con el Señor, esté dispuesto a ese sacrificio continuo. Y usted me va a preguntar, ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor lo llame. Hasta ese momento se van a acabar las luchas. No importa que tenga 70, 80 años o la edad que tenga, las luchas van a estar siempre. Por eso el caminar con el Señor es algo constante. Eso no termina. Es la oración diaria, el escudriñar la palabra diario, la alabanza diario, la comunión con los creyentes diario. Todo eso se vuelve una forma de vida. El ser cristiano es una forma de vivir. No ir a la iglesia los domingos, eso no es ser cristiano. Pero el vivir como Jesús nos manda, ese caminar. Y dice en Primera de Juan, capítulo 2, del 15 al 17, dice, no amen al mundo, ni nada de lo que hay en él.
Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, fíjense, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, proviene del Padre. Eso no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso hemos visto cómo mucha gente en sus últimos días de vida, ya en el lecho de la muerte, cuando han caminado con el Señor, se van en paz. Eso es una señal inequívoca, porque el Señor dice que se acaba todos los deseos, todo lo terrenal se acaba, pero la voluntad del Padre permanece para siempre. Ahora con esta crisis hay mucho temor con muchas personas, hay miedos y qué va a pasar y todo, pero el que vive confiado en el Señor no tiene ese pavor, ese pánico de las cosas, porque hay confianza en Él. Yo tengo confianza en Él y yo sé que Él está cuidando de mí, Él me ama, soy su hijo, Él está cuidando de mí, de mis hijas, de mi esposa. Entonces yo lo animo. Aquí, como dice Juan, el amor del Padre permanece para siempre. Deje aquello que le estorba, pero tiene que ser una decisión real. No añorar esas cosas terrenales que en algún momento trajo poder, prestigio, posesiones, las 3 P's. Dejarlo. Si el Señor se lo da, es más bonito cuando Él nos los da. Características de un discípulo fiel, número 2. La primera fue, los discípulos fieles se entregan. La 2, los discípulos fieles pueden fracasar en ocasiones. Ese es un tema bastante real. Todos nosotros cometemos errores, todos. Sin embargo, reconocemos cuando Dios nos ha llamado a llevar a cabo un ministerio, a estar al frente de algo que nos pide el Señor, ser ministro de la iglesia, ser líder de alabanza, ser diácono. Es decir, hay muchos llamados que el Señor hace. ¿Vamos a cometer errores? Claro que sí, los vamos a cometer. Es parte del caminar humano. En el número 2 dice, los discípulos fieles pueden fracasar en ocasiones. ¿Se acuerdan que cuando va a Getsemaní, al jardín, Él se fue con los apóstoles? Estoy hablando de Mateo 26, del 36 al 46. Se va al jardín de Getsemaní y dice en el versículo 37, se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, y comenzó a sentirse triste y angustiado. Yo quiero que se imaginen este escenario. Se va con todos los apóstoles al jardín de Getsemaní. El tiempo de su aprehensión está cerca. Él lo sabe, nuestro Señor Jesús. Acuérdense que nuestro Señor Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Entonces, en su humanidad, Él en el versículo 38 dice, está la angustia que me invade, que me siento morir. Fíjense lo que dice el Señor Jesús, hermanos. Yo ahí me imagino a alguien completamente humano. Porque dice en el 37, dice que comenzó a sentirse triste y angustiado. Y luego en el 38 dice que Jesús dijo, me siento morir. Y fíjense lo que les pide Jesús a Juan, a Pedro y a Jacobo. Dice, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Entonces Él se va. Él se va, camina un poquito más. Dice en el versículo 40,
Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. Yo no sé, hermanos, de pronto esta escena me pone a pensar, era un momento muy difícil, venía la aprensión, el mismo Señor Jesús dice que se sentía morir, y Juan y Pedro, ¿qué estaban haciendo? Dormidos. ¿Fallaron ahí? Sí. Juan, a pesar de ser un discípulo fiel, cometió errores humanos. Cansancio, no sabemos, no lo dice la palabra, no podemos imaginarnos, no podemos decir algo que no está escrito, pero lo que sí dice es que los encontró dormidos. Luego se vuelve a ir y en el versículo 43 dice, cuando volvió, ¿qué pasó? Otra vez los encontró dormidos, 2 veces ya. Y sigue, y en el versículo 45 otra vez dice, volvió de nuevo a los discípulos y les dijo, ¿siguen durmiendo y descansando? Yo lo que veo en este cuadro, hermanos, es de que si bien es cierto de que eran discípulos fieles, firmes, estaban con el Señor, en momentos cometieron errores como usted y yo los hemos cometido. 3 veces. Él, nuestro Señor Jesús, en un momento tan difícil de su vida, y ellos dormidos. Por eso, hermanos, usted no es sus errores. Los errores son eso, un error. Lo importante cuando uno comete error es levantarnos y seguir adelante. Porque si usted se queda en ese error, ahí se va a quedar por mucho tiempo. Juan cometió 3 veces, el Señor lo encuentra dormido. Pero él siguió, que de la muestra está más adelante que él es el discípulo amado. El Señor lo perdonó y siguió caminando. Característica número 3. La primera, los discípulos fieles se entregan. La segunda, los discípulos fieles pueden fracasar en ocasiones. Y la número 3, los discípulos fieles permanecen cuando otros se van. Esa parte es preciosa porque ahí ya nos habla de un Juan que va madurando, que va creciendo. Si es cierto, cometió errores, pero vamos a ver ahora que dice que son aquellos que se quedan cuando otros se van. Y regresamos al versículo inicial, Juan 19, 25 al 27, donde dice que estaban varias mujeres. ¿Y qué dice que estaba el discípulo a quien él amaba? Vean ahí, por favor. Es el versículo original donde dice el discípulo a quien él amaba. Entonces, cuando todos se van, el discípulo fiel se queda. Ahorita las iglesias como las conocemos no están. Y algunas ovejas aprovecharon esta oportunidad para alejarse del Señor. Pero los fieles van a quedar. Y ese remanente que quede es a quienes el Señor nos va a usar para seguir adelante después de esta crisis a nivel mundial. Lo bonito es cuando uno es un discípulo fiel. Fíjense, los discípulos fieles experimentan, 1, bendiciones que el mundo no te da, y 2, revelaciones que otros no entienden. Déjenme decirles del primero. A los fieles discípulos se les dan bendiciones que el mundo no te da. Si usted ha caminado por algún tiempo con el Señor, estoy seguro que Dios le ha dado cosas que de otra manera el mundo no se las hubiera dado, que aún con su esfuerzo y sus recursos y sus talentos,
usted por sí mismo no los hubiera conseguido. Yo puedo darle testimonio de eso. A los discípulos fieles el Señor bendice de una manera en que uno no se lo explica cómo pasa. Así que yo lo animo a que sea fiel, porque las bendiciones que Dios da, el mundo no las da. Puedo decirle una, por ejemplo, paz. Si algo regala el Señor, es paz en el corazón. ¿Cuánta gente con recursos, con talentos, pero que no conoce del Señor, no tiene paz en su corazón? O no tiene gozo, o no sabe amar, o sabe amar pero a su manera. Un poquito como con interés. Yo voy a amar a aquellos que me conviene, que me dan algo a cambio. Voy a amar al que puedo obtener un beneficio. Pero cuando uno conoce del Señor, puede uno conocer ese amor agape del que nuestro Señor Jesús habla. Ese amor que es amar solamente, sin esperar nada a cambio. Entonces, de las muchas que yo le pudiera decir, es que en nuestro Señor Jesús uno encuentra amor, gozo, paz y esperanza. De esas 4 cosas vamos a hablar en Navidad, pero se las adelanto. Algo que el Señor Jesús nos da, bendición que dura hasta el último suspiro de vida. Amor, gozo, paz, esperanza. Yo le pregunto a usted, si no las tiene, ¿qué daría usted por tenerlas? Estoy seguro que muchos de ustedes van a decir, yo daría lo que fuera con tal de tener amor, gozo, paz y esperanza. El Señor las da y las da en abundancia y las regala, pero Él las da. Nosotros no las conseguimos, Él las da. Esas son las bendiciones. Pero quiero hablarles también de las revelaciones que otros no entienden. Déjenme decirles que el estudio de la palabra, el entendimiento de la palabra, no es por estudio. Quiere decir de que usted no puede decir, yo ahorita me siento a leer el Evangelio de Juan y en una hora que termine lo entendí. No. Es más, usted puede pasar años leyendo, pero si Dios no le revela su palabra, usted no la va a entender. Porque el entendimiento de la palabra es por revelación. Por eso, cada vez que uno toma la palabra y uno estudia, cuando uno la abre, lo primero que uno hace, dice uno, Señor, revélame lo que tú quieres revelarme en este día. Y muchas veces leemos un versículo que lo hemos leído 100 veces, pero hoy le entendimos. Es lo precioso de la palabra. Hay personas que han sido maestros de escuela dominical por años y de pronto un día dicen, pastor, es que hoy el Señor me reveló esto y es el mismo versículo. ¿Qué es lo que pasa? Que todo el entendimiento de la palabra es por revelación. Ahora, con el apóstol Juan se da la revelación por ser el discípulo amado y fiel de una manera diferente. Fíjense, Apocalipsis capítulo 1 versículo 1 dice, esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos. Véanlo allá. Esta es la revelación allá de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan. ¿Se dan cuenta? En el momento de Apocalipsis, Juan ya había escrito su evangelio. Pero la revelación
del tiempo futuro apenas se le va a dar, porque la revelación la da nuestro Señor Jesús. La revelación Dios la da. No es de que nosotros la tengamos ni la entendamos. Entonces Juan, el discípulo amado, dice aquí en Apocalipsis 1, capítulo 1, versículo 1, dice, esta es la revelación que se la va a dar ¿a quién? A su siervo Juan. Qué privilegio tan grande de que Juan recibe la revelación de los tiempos futuros. Ahí ya no son los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas que hablan de su ministerio. Ahí ya no es las epístolas del apóstol Pablo. No, ahí ya no es los profetas del Antiguo Testamento. Ahí es la revelación de lo que va a pasar en el futuro. Aquello que estamos esperando todavía. ¿Quién se lo da? Al discípulo amado. Porque a los discípulos fieles Dios revela cosas que nada más son para los discípulos fieles. Dice Apocalipsis capítulo 1 del versículo 9 al 18. Esto es muy interesante. Anótelo y después lo vuelvo a estudiar. Apocalipsis 1 del 9 al 18. ¿Qué dice el versículo 9? Yo, Juan. Y empieza a hablar de la revelación. En el versículo 10 dice, y oí. En el versículo 10 dice, en el día del Señor vino sobre mí el Espíritu, ¿y qué? Y oí. En el versículo 12 dice, vi. Fíjense, hermanos. Versículo 9 dice, yo, Juan. Versículo 10, oí. Versículo 12, vi. Y sigue explicando todo lo que está pasando en esa revelación. Y luego dice en el 17, al verlo, caí a sus pies como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo. Vamos a ver las palabras claves que hay. Versículo 9, yo, Juan. Versículo 10, oí. Versículo 12, vi. Y en el versículo 17 dice, me dijo. Fíjense, hermanos, qué privilegio tan grande del discípulo amado, recibir una revelación especial. Y déjeme decirle que muchas veces, ¿quiénes somos nosotros para recibir esa revelación especial? Nadie, pero el Señor valora mucho la fidelidad. Y de pronto cuando uno platica con otro hermano que es fiel, dice, hermano, el Señor me dijo esto en su palabra. Y uno se queda admirado del cuidado que Dios tiene con aquellos discípulos que están dispuestos a seguirlo, a poner a Jesús adelante y uno atrás. Entonces aquí vemos en Apocalipsis capítulo 1 cómo el Señor tiene ese cuidado con Juan. Y comparándolo, Mateo capítulo 4 dice, dos hermanos, Jacobo y Juan. ¿Se acuerdan quién era él? Un pescador. Un pescador. Estaba con sus lanchas, estaba pescando en el lago, pasó y lo llamó Mateo. Apocalipsis. Yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas. ¡Wow! De ese pescador, que tal vez muchos no lo consideraban para nada más que los hijos de Zebedeo, él y su hermano Jacobo, tal vez alguien que no era importante para la comunidad, tal vez era alguien que no lo incluían en sus equipos otros, tal vez no era el más guapo o el más rico, pero algo hizo ese hombre. Siguió a Jesús. Fue fiel a Jesús. Y a ese pescador, nuestro Señor Jesús, le da una revelación especial.
En Apocalipsis 2 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Yo no sé a usted qué le diga este versículo, pero el apóstol Juan fue el único apóstol, escuche bien, Juan fue el único apóstol que murió anciano por causa natural. A todos los demás los sacrificaron, los mataron, murieron como mártires, pero Juan murió anciano de muerte natural. Él murió por su edad. Sufrió porque se cuenta que le echaron aceite hirviendo en alguna de las veces que lo atacaron. Vivió en una isla exiliado, pero fue el único apóstol que murió de muerte natural, anciano. ¡Qué privilegio tan grande! ¿Cuál fue la clave? Su fidelidad. La fidelidad de Juan. Yo lo animo. En mi deseo es que cuando mi Señor me llame a su presencia, cuando suene la última trompeta y me llame, Él pueda decir, y yo pueda escuchar esas palabras, buen y fiel siervo. Eso es todo. Eso es todo lo que yo deseo. Las cosas materiales se quedan. Los diplomas se quedan. Todo se queda. Pero el día de la trompeta final, mi más grande deseo es escuchar esas palabras. Buen y fiel siervo. Y ahora le pregunto ¿a usted le gustaría escuchar esas palabras? Porque si algo tenemos seguro, es que un día el Señor nos va a llamar. ¿Qué palabras les gustaría a usted escuchar cuando el Señor lo llame? Ese día que ya está marcado. Todos ya lo tenemos marcado. Yo le confieso que a mí me encantaría escuchar buen y fiel siervo. Y yo lo animo. Si cometió errores, levántese. Si ha estado ignorando las llamadas del Señor Jesús durante mucho tiempo, olvídese, déjelas atrás. Déjeselas a Él. Pero ahora, sígalo. Que Él vaya adelante, no usted. Ya no más, no más. Usted ya no más adelante. Deje que Él vaya adelante. Sígalo. Pero no nada más eso. Sígalo y sea fiel. Y Él le dará la corona de la vida. Y el día de la trompeta final, que usted puede escuchar, buen y fiel siervo. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque nos enseñas, Padre, que vale la pena ser fieles a ti. Que lo que ganamos es mucho más que lo que dejamos. Que lo que tú nos das, revelaciones y bendiciones, valen más que el oro, vale más que la plata. Lo que tú nos das, Señor, son tesoros eternos y no tesoros materiales que se echan a perder o que se van a quedar acá. Padre, en este día yo quiero orar por mis hermanos y hermanas que tal vez estén dudando en seguirte, que tal vez no sepan cómo hacerlo, que tal vez tengan miedo a seguirte. Yo pido por ellos para que veamos al apóstol Juan como un ejemplo. Dice que él, cuando escuchó tu llamado, el apóstol dejó todo y te siguió. Pero no nomás te siguió y te fue fiel. ¿Tuvo errores? Sí los tuvo. Pero él, cuando todos se fueron, él siguió firmes.
Él siguió al frente y al final tú lo premiaste, revelándole cosas que a ningún ser humano se le revelaron. Pero a él sí, a tu fiel y amado siervo. Padre mío, te pedimos que tengas misericordia de nosotros, para que cuando caigamos, cuando estemos indecisos, cuando estemos tristes, cuando estemos confundidos, tú, Padre, nos reveles qué es lo que quieres de nosotros. Porque soñamos ese día cuando en la Nueva Jerusalén, después de la última trompeta aquí en la tierra, y abramos nuestros ojos en la Nueva Jerusalén, soñamos con esas palabras que nos digas: buen y fiel siervo. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, porque nos libera, nos da esas fuerzas para seguir adelante. Yo te pido por mis hermanos y hermanas que están abrumados por la crisis, por su matrimonio que no está funcionando, por problemas con los hijos, por problemas financieros, por depresión, alguna adicción, cualquier situación que sea. Padre, yo te pido para que ellos puedan verte a ti y seguirte. Y no solamente eso, que te sean fieles, como el apóstol Juan. Gracias, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, que es sobre todo nombre. En tu nombre, nuestro Señor Jesús de Nazaret. Y su iglesia dice: amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Acuérdense, Él adelante y nosotros atrás. Fieles. Dios los bendiga.